Bueno, son las 7:30, vamos a ser puntuales. Lo primero que quiero es agradeceros a todos que hayáis elegido pasar este ratito aquí. Estoy segura de que lo que vamos a escuchar es más que interesante y merece esa presencia vuestra. Iniciamos con esta conferencia un programa que se llama Lunes por fin, en el que lo que queremos es contar. Hoy contamos con Andrés de Hernando y contamos cosas fundamentalmente del hidrógeno. Otras veces pondremos música, hablaremos con personas, con personajes que tienen cosas que contar, cosas relevantes, y esperamos que esos lunes deseen ustedes pasarlo con nosotros. En la charla de hoy, lo primero que quiero hacer es agradecerle a Andrés su generosidad, su predisposición y que no haya dudado ni un minuto a la hora de pedirle que viniese a hablar de sí mismo un poco y del hidrógeno. Es más, esta mañana hablando con él, la gente le preguntaba, oye, ¿habrá que reservar? Y decía que va, no despierta a mi persona tanto interés como para llenar la sala. Espero que no te equivoques nada más que en esto. Y poco más porque vamos a empezar ya con nuestra conferencia. Lo que sí ven ustedes, unos cartones en cada silla. Pueden pedirle más al personal de la sala si lo necesitan, en la que pueden ir apuntando las preguntas que deseen que formulemos al final. A partir de ahí espero que lo disfruten mucho y Andrés, bienvenido. Muchas gracias. Nuevamente, muchas gracias. Andrés Hernando es burgalés del 57, ingeniero industrial, propietario y presidente de Hyperbaric. Como currículo sucinto está muy bien, pero cuénteme algo más o cuéntame algo más. ¿Dónde estudiaste? ¿De dónde sale Andrés? Yo, como ya habéis visto, tengo una edad, pues la carrera la tuve que hacer en Bilbao, porque entonces todavía no había más que universidades de ingeniería, creo recordar que en Bilbao, en Madrid y en Barcelona. Entonces yo me formé profesionalmente, o sea, mi carrera de ingeniería la hice en Bilbao y luego empecé a trabajar en Burgos en Campofrío, donde realmente me formé como persona y como ingeniero. Aunque en el mundo de la empresa ya conocíamos a Andrés Hernando, por tu larga trayectoria laboral, la mayoría de los burgaleses supimos de ti cuando nació el Hyperbaric, que hoy conocemos. ¿Cómo llegas a Hyperbaric? Pues bueno, es una andadura personal, ¿no? Llega un momento que yo había hecho un máster de dirección de empresas, era director de mantenimiento en Campofrío, pero llega un momento en que yo tenía 40 años y pensaba que el mundo ya lo sabía todo, ¿no? Entonces me fui para gestionar una empresa y encontré una empresa que hacía calderería y que necesitaba una tecnología, incorporar alguna tecnología dentro de la empresa, porque si no, la empresa desaparecería. Tarde o temprano desaparecería porque no tenía ningún tipo de tecnología. Simplemente transformaba unos planos que le llegaban de la fábrica, de la matriz. Y bueno, por eso de que hay distintas empresas en Burgos, pues yo tenía la suerte de haber trabajado en Campofrío y haber visto que había una necesidad de desarrollar una tecnología para proteger los alimentos. Y existiendo la necesidad de buscar una tecnología para esa empresa en la que yo había empezado a trabajar y existiendo la oportunidad, pues dije, bueno, ¿por qué no lo intentamos? Y convencimos a Campofrío de que era una buena oportunidad desarrollar esa tecnología y a partir de ahí empezamos a desarrollar la tecnología. Estoy hablando de que el acuerdo lo firmamos en el 99, que fue cuando surgió el 21 de septiembre de 1999, es cuando consideramos nosotros que surgió
Hyperbaric, dentro de una empresa de calderería que entonces se llamaba AMAE, que algunos se acordarán de ella, pero ya muy pocos. Me da la sensación de que la mayoría de las personas que estamos aquí sabemos más o menos a qué se dedica Hyperbaric, pero a lo mejor hay alguien que todavía no sabe qué es su tecnología, en qué reside, en dónde reside la apuesta de Hyperbaric. Bueno, Hyperbaric lo que hace es desarrollar. Nosotros en el 99 lo que hicimos es empezar a desarrollar una tecnología para eliminar las bacterias de los alimentos por presión. Tradicionalmente se eliminan por temperatura, es la pasteurización, la cocción de los alimentos, y con eso se eliminan las bacterias. Pero nosotros buscábamos algo diferente. Científicamente ya ha estado demostrado que eso funcionaba, pero desde el punto de vista industrial no había tecnología industrialmente disponible. La que había era poco fiable, cara. Vimos que ahí había una oportunidad. Y entonces desarrollamos esa tecnología, esa aplicación industrial para eliminar las bacterias de los alimentos por presión. El problema es que cocer un alimento a 100 grados es relativamente fácil, cualquiera lo puede hacer en casa, pero matar una bacteria por presión hay que subir el alimento a 6.000 bares de presión. Y 6.000 bares de presión es una presión brutal. O sea, eso es muy complicado y hay mucha tecnología detrás para poderlo fabricar. Ese fue el reto en el que nos involucramos, y cuando lo hemos conseguido desarrollar, lo que hemos hecho es intentar aplicar esa tecnología que conocemos a otros sectores donde esa tecnología tiene valor. Uh-huh. Hace muy pocos días, usted hizo hace unos años una apuesta muy arriesgada, que es lo que hoy es Hyperbaric. Hace muy pocos días, tengo que referirme a ello porque es actualidad. Parece que ha habido noticias respecto a ese fondo que contribuyó a que Hyperbaric esté hoy como está en sus manos, y hay novedades que me gustaría que nos explicase un poquito solamente. Bueno, no es ningún secreto, es un tema, la vida de las empresas pues es como la de las personas, pues a veces hay acuerdos, a veces hay desacuerdos, y hace 4 años y medio nosotros culminamos un proceso de compra de Hyperbaric al socio mayoritario, que decidió venderla. Nosotros decidimos comprarlo. El proceso de compra-venta fue muy complicado, y como no teníamos dinero, pues buscamos un socio financiero que nos pusiese el dinero que nos hacía falta. Los socios financieros, los fondos de capital riesgo, pues como sabéis, suelen invertir en las empresas, pero luego venden su participación una vez que consideran que la empresa está donde a ellos les gustaría que estuviese, ¿no? Uh-huh. Nosotros, nuestro proceso ha sido un poco distinto. Necesitábamos a alguien que nos prestase el dinero para hacer la compra, que se embarcase con nosotros, pero que no nos dejase tirados de cualquier manera cuando pensasen que ya tenían lo que estaban buscando. Entonces teníamos un acuerdo en el cual nosotros teníamos un acuerdo preferente de compra, y lo que estamos haciendo es ejecutando ese acuerdo. Es un proceso absolutamente ya pactado desde hace 4 años y medio, que fue cuando se inició, y estamos en ese proceso. En este momento, tengo que decirlo, bueno, a mucha gente me lo dice, ¿no? Dice, joder, los de Alantra, vaya bien que les ha ido. Claro, cualquiera en su lugar, pues es que cualquiera se le ocurría en el 18 si era un chollo comprar Hyperbaric. Bueno, en el 18 nadie nos auguraba el éxito, ¿eh? Todo el mundo pensaba que íbamos a fracasar. Ahora, como las cosas han ido bien, Alantra se va a llevar un buen dividendo, y nosotros
vamos a seguir el futuro pues con las ideas y con la ilusión que tenemos en el proyecto. Un proyecto que ahora mismo, ¿cuánto factura? ¿Qué personal tiene? ¿En cuántos países está? Pues en este momento somos 140 personas en Hyperbaric. El 60 y tantos por ciento somos titulados universitarios. Me gusta recalcarlo porque muchas veces hablamos de eso que se llama la España vaciada, que no hay oportunidades, que no sé qué. Bueno, pues nosotros creemos que hay oportunidades de desarrollar talento y tenemos una plantilla muy comprometida de 140 personas, el 60 y tantos por ciento universitarios, y tenemos hasta 9 doctores y 2 o 3 doctorandos más en la empresa en este momento. Que no es nada fácil doctorarse, ¿eh? Facturamos este año, vamos a facturar aproximadamente 63, 65 millones de euros, con un buen EBITDA. Estamos en una buena situación. Yo no soy un empresario de esos que se queja. O sea, creo que las cosas cuando están bien hay que decirlo, y a nosotros estamos hablando de que tenemos casi un 30% de vida sobre ventas, y eso nos permite pues mirar al futuro con optimismo. Pero somos una empresa, sobre todo, el mundo empresarial, normalmente las empresas se organizan alrededor de un mercado. Nosotros nos organizamos alrededor de una tecnología. Es un concepto un poco distinto, porque nosotros lo que tenemos es un valor en la empresa, que es la tecnología de altas presiones. Y lo que intentamos es ver, nuestro trabajo es ver dónde esa tecnología puede ser rentable. La desarrollamos para matar las bacterias en los alimentos, pero en los últimos años hemos visto claro que el hidrógeno era una oportunidad. Es una oportunidad muy importante para nosotros porque no sé si se oye bien, vale. Porque entendemos que hay una necesidad clara de comprimir hidrógeno. Y si quieres entramos ya en materia. Pues sí, porque esto es empezar por el principio. ¿Es el hidrógeno una fuente de energía? Lo primero. No. Vale. El hidrógeno es un vector energético, no es una fuente de energía. El hidrógeno lo que hace es llevar la energía de un sitio a otro, pero no es una fuente de energía como tal. Bien. Existe tecnología que utiliza ya el hidrógeno en nuestro país. ¿Qué se produce, por ejemplo, con hidrógeno a día de hoy, por saber? El hidrógeno se utiliza en muchos procesos industriales pues hay muchas reacciones químicas que necesitan hidrógeno. En el acero hay que utilizar hidrógeno para producirlo, para descarbonizarlo, para que no se oxide. El hidrógeno se utiliza en multitud de aplicaciones. Pero no el hidrógeno renovable, entiendo. Pero no el hidrógeno renovable. O sea, la economía del hidrógeno empieza por sustituir el hidrógeno gris, que es el hidrógeno que se produce a partir del gas natural. El gas natural, que es la molécula de metano, que es CH4, pues lo que se hace es romper esa molécula y con vapor a alta temperatura, y se obtiene CO2 que se tira a la atmósfera, por eso, y el hidrógeno. Entonces, eso es el hidrógeno gris. Y lo que se pretende es pasar el hidrógeno gris. Ese hidrógeno gris, para que os hagáis una idea, estaba antes de que Putin nos subiese el precio del gas, estaba a 1,8 euros el kilo. Ahora está un poco más caro porque el gas está mucho más caro.
pero con ese hidrógeno gris es con lo que las empresas trabajaban. La idea es que ese hidrógeno gris pase a ser hidrógeno verde y no solamente se utilice el hidrógeno verde en lugar de donde se utiliza el hidrógeno gris, sino que en todos los usos que no se puede descarbonizar de otra manera se utilice el hidrógeno verde. Has utilizado una palabra importante que es descarbonizar. Yo creo que la punta de lanza de todo ¿Me esto. vas a permitir? Tengo una transparencia preparada. Es de donde hay que partir. Es esta transparencia. No sé si lo veis ahí. Eso es la concentración de CO2 en la atmósfera. No tengo las gafas, pero creo que en los últimos 200.000 años. O sea, se ha sido capaz de medir cuánto CO2 ha habido en la atmósfera en todos esos miles de años y veis que en los últimos 30 años hemos multiplicado por 2 el peor escenario de CO2 que ha habido en la atmósfera. En los últimos 30 años hemos multiplicado por 2 el peor escenario de CO2 en la atmósfera. Eso nos podemos creer lo que dicen los científicos o no, pero esto es una realidad. Entonces, digamos que todo el mundo se ha concienciado de que eso no puede ser, que hay que eliminar, hay que dejar de producir CO2 como estamos produciendo y hay que pasar a una economía que no produzca CO2. Y el compromiso del clima, el compromiso es reducir a cero las emisiones de CO2. Y reducir a cero es reducir a cero. O sea, no emitir CO2 pensando que la cota 100 era en el 90, que estaremos bastante peor. El compromiso es en el 50 no emitir CO2. Eso nos lo podemos creer o no, pero eso los que saben dicen que hay que hacerlo. Y aparte de eso, pues hay un tema geoestratégico que también está de moda, ¿no? ¿Quién nos vende el CO2? O sea, ¿quién nos vende los combustibles que producen el CO2? Pues sabemos que o por el norte o por el sur son personas que tienen una forma de vivir y una forma de ver el mundo totalmente distinta a la nuestra. Entonces, Europa ya hace tiempo que tiene claro que eso tiene que cambiar y ese es el principio. Hay que dejar de producir CO2 y hay que cambiar de vector energético. Y a partir de ahí empezamos a trabajar. Comentabas antes, respecto a la gráfica anterior, que cada uno de los picos de aquella gráfica era una glaciación y esta, que es muchísimo más elevada, vamos, estamos a punto de ella, ¿no? Es sí o sí, a cero. Yo no sé si va a venir una glaciación, es lo que dicen, si el planeta se calienta más de 1,5 grados, se funden los polos, entonces, bueno, es un proceso en cadena y llega la glaciación. ¿Cómo vamos a obtener ese hidrógeno verde? ¿Cómo se obtiene? ¿Cómo llegamos el hidrógeno el hidrógeno verde se obtiene por electrólisis del agua. Entonces el proceso es con energía renovable o energía solar o energía eólica, generamos electricidad y con esa electricidad generamos hidrógeno. Ese hidrógeno entonces lo podemos utilizar como combustible para los mismos usos que se utiliza el gas natural u otros combustibles, o para volver a generar electricidad, porque el proceso de hidrólisis es un proceso totalmente reversible, de la misma forma que un hidrolizador genera hidrógeno y oxígeno a partir del agua. Juntando hidrógeno y oxígeno en una pila de combustible se genera electricidad y agua. Entonces,
es un proceso, por eso es un vector energético, porque lo que hace es almacenar la energía que le damos en el proceso de hidrólisis y devolverla en el proceso de la pila de combustible. ¿Y qué dificultad existe a día de hoy para utilizar el hidrógeno de forma masiva? Pues existen muchas dificultades. Primero, el hidrógeno es una molécula muy puñetera. Para que entendamos la situación, 1 kilo de hidrógeno tiene aproximadamente la misma energía que 3 kilos de gasolina. Pero 3 kilos de gasolina, pues sabemos que ocupa un poco más que 3 decímetros cúbicos de volumen, pero 1 kilo de hidrógeno ocupa 11 metros cúbicos de volumen. 11 metros cúbicos, 1 kilo de hidrógeno. Entonces ahí es donde entramos nosotros. Nosotros que sabemos de presión, hay que comprimir el hidrógeno y hay que comprimirlo de esa manera, ¿no? A lo bestia. ¿Por qué? Porque hay que reducir su volumen brutalmente. Y hay que, para poder densificar la energía y poderlo transportar y almacenar. Entonces, estamos hablando, normalmente los gases, todo el mundo está acostumbrado a ver botellas de gas, pues de CO2, de argón, de oxígeno, que están a 300 bares en las fábricas, ¿no? O en las fábricas o en los hospitales, donde sea. El oxígeno a 300 bares se licúa y ya está. Entonces ocupa poco volumen y tienes mucho, pero el hidrógeno no se licúa. El hidrógeno sigue siendo gas. La única forma de licuar el hidrógeno es bajarle de temperatura a menos 253 grados centígrados. Y eso ni los de Burgos sabemos lo que es, porque 253 grados centígrados es una temperatura, menos 253 es una temperatura brutal. Entonces, la energía que necesitamos para enfriarlo no compensa. Por eso, la energía y la tecnología que hay que desarrollar para enfriarlo. Por eso la solución que se suele elegir es comprimirlo, y comprimirlo a presiones muy altas. Hay ya 2 coches que utilizan el hidrógeno como fuente como almacén de energía, y tienen depósitos de hidrógeno a 700 bares de presión. Entonces, lo que hacemos es comprimir ese hidrógeno hasta 900 o 1000 bares para recargar los vehículos, y con eso los vehículos funcionan perfectamente. O sea, estamos hablando de que es necesario ya ir instalando hidrogeneras, ¿no? En este caso, las denominadas hidrogeneras. Efectivamente. Hablemos del uso, entonces. Acaba de mencionar los vehículos. ¿Qué diferencia nos ofrece un vehículo que vaya a base de hidrógeno frente a uno de pila eléctrica o combustibles fósiles? Bajemos a tierra. No sé, bueno, con los de combustibles fósiles ninguna diferencia. O sea, la diferencia es que no vas a emitir CO2 cuando viajes con tu vehículo. Hace 3 semanas ha sido, ya sabéis que los americanos tienen siempre las fiestas, las trasladan a los lunes. Y ha sido el Día del Trabajo en Estados Unidos, me parece, el lunes hace 3 o 4 semanas. Bueno, en California, el estado de California prohibió el fin de semana enchufar los coches eléctricos a la red. Prohibió enchufar los coches eléctricos a la red. ¿Por qué? Porque la red estaba sobrecargada, los californianos nos iban a ir a la playa, iban a enchufar todos el coche eléctrico y iba a colapsar la red. Entonces, no hay coches eléctricos el fin de semana. Entonces, yo hace tiempo que cuento un chiste de por qué el coche de hidrógeno va a ser una realidad. Y luego hablamos de por qué el coche del hidrógeno arrastra la tecnología para utilización del hidrógeno.
Si somos un urbanita de estos que viven en Madrid, porque aquí, como estamos en la España vaciada, vivimos de otra manera, un urbanita que va todas las mañanas a su trabajo y tiene montones de medios de transporte a su alcance, pues tendrá un coche eléctrico, irá al trabajo, volverá, todos los días lo recarga, tiene una vida pues ordenada, donde va y viene y ya está. Pero llega el puente del 2 de mayo y entonces se quiere ir a su casa de Alicante. Dice, perfecto, como soy un tío ordenado, o una tía, perdón, eh, dejo mi coche sin utilizar esta semana, porque el fin de semana no me lo van a dejar cargar porque va a estar la red colapsada, pero yo soy ordenado, cojo el coche el viernes, ya lo tengo cargado y cuando llegue a 100 kilómetros, pues me paro, me tomo un café, estiro las piernas, recargo los 20 minutos, tres cuartos de horas que necesito para llegar a mi casa de la playa y ya está. Pero cuando llegas a la estación de recarga hay 50 que han pensado lo mismo. Solo 50. O sea, no, con 50 a tres cuartos de hora, pues ves que te pasas el fin de semana en esa estación de recarga. Entonces, la próxima vez vas a ir con un coche de hidrógeno que en 3 minutos se recarga, porque es exactamente igual que el coche de combustión interna, y ya está. Ese es un poco lo que hay detrás de por qué el hidrógeno es fundamental en la movilidad sostenible. Eh, ¿Pueden los aviones, digo por poner alguno, volar también a hidrógeno? Son aparatos muchísimo más grandes. Boeing tiene un proyecto para hacer aviones de hidrógeno, Airbus también. Yo no lo tengo tan claro. ¿Y por qué? Pues porque creo que va a haber combustibles sintéticos que van a... Yo les cuento el chiste a mis hijos. Bueno, yo todavía tengo el sueño de tener un Lamborghini de combustión, porque tener un Lamborghini eléctrico pues no me motiva nada, la verdad. Entonces, tengo el sueño de que algún día podré tener el Lamborghini de combustión porque hay proyectos serios. Aquí hay algún grupo de investigación de la Universidad de Burgos que está trabajando ya en ese tipo de cosas para producir combustibles sintéticos a partir de CO2 y hidrógeno renovable. Con lo tanto, bueno, ya veremos a ver, la tecnología es impredecible, o sea, no es impredecible, pero hay mucho trabajo por hacer y habrá soluciones de todo tipo. Tal y como están las cosas, antes mencionaba los problemas que tenemos ahora para los suministros, especialmente por el conflicto de Ucrania. ¿Es rentable el hidrógeno? A ver, rentable o no, primero tenemos que pensar que es rentable llenar el planeta de CO2 o sea, ya sabéis lo que se dice de la sostenibilidad, ¿no? La sostenibilidad se dice, hay que pensar qué es el planeta, si el planeta es una herencia de nuestros padres o es un préstamo de nuestros hijos. Si es una herencia de nuestros padres, hacemos con ella lo que queramos. Pero si consideramos que es un préstamo de nuestros hijos, a nuestros hijos tenemos que devolverles lo que nos han prestado. Y si no lo cuidamos, no podemos devolverles un planeta en el que ellos puedan vivir. Entonces, eso es lo primero que hay que pensar. Pero independientemente de eso, para que nos hagamos una idea, el objetivo de la Unión Europea es que se desarrolle tecnología y capacidad para producir hidrógeno alrededor de 5 euros el kilo. En este momento el hidrógeno gris está a 2 euros el kilo. El objetivo es ser capaces de producir hidrógeno verde a 5 euros el kilo. Con 30 kilos de hidrógeno se produce un megavatio hora de energía. Entonces, con 30 kilos, 5 euros por 30 son 60 euros el megavatio hora.
alguna Y más. si os habéis fijado, los que tenéis en la idea clara, la excepción ibérica del gas en este momento es 60 euros el megavatio hora. Es decir, el megavatio hora hoy está en el mercado libre de alrededor de los 150, 160 euros, ha llegado a estar a 200 euros el megavatio hora. En la península ibérica hemos conseguido el- el gas que se utiliza para generar energía eléctrica se pague, o las centrales hidroeléctricas, perdón, de ciclo combinado lo compren a 60 euros el megavatio y eso nos permite tener energía más barata de lo que sería la realidad. Y ese es un precio que se puede obtener con el hidrógeno. Ese es un poco el mensaje que tenemos que quedarnos. Es posible obtener hidrógeno a un precio razonable que nos permita no solamente descarbonizar el planeta, sino tener una fuente de energía que sí, que no es tan barata como sacar gas de debajo de las piedras, sino que hay que trabajarlo un poco más. Decía que hay dos automóviles que ya funcionan con hidrógeno. ¿Es posible que esto pueda generalizarse a corto plazo? No sé si a medio plazo seguro. O sea, eso todo el mundo lo tenemos claro, que, que el hidrógeno se va a imponer en el transporte, no solamente en el transporte privado, sino también, por supuesto, en el transporte colectivo y en el transporte pesado. Eso está claro. ¿Por qué? Pues ahí, aquí sí que voy a ser un poco díscolo, eh, porque para los gobiernos es muy fácil obligar al automóvil a pasar por el aro. Es decir, a una empresa le puedes decir, bueno, tú tienes que quemar hidrógeno, porque si no quemas hidrógeno no te dejo funcionar. La empresa dice, pues tú verás, no funcionó porque no me sirve de nada quemar hidrógeno, porque si no gano dinero, pues no puedo producir, dejo de trabajar. Entonces los gobiernos se encuentran con un problema. Pero a un particular le dicen, si tú te quieres ir a la playa en agosto, vas a tener que ir con hidrógeno. Y como el ir a la playa vale mucho más que todo lo demás, vas a ir con hidrógeno sí o sí. Entonces, eso es lo que nos va a permitir desarrollar el mundo del hidrógeno. Y ya hay bastantes ciudades en Europa que empiezan a tener autobuses de hidrógeno. En España los primeros se han montado en Barcelona, en Madrid ya están montándose, en Palma también, en Alemania nosotros ya estamos comprimiendo hidrógeno para varias hidrogeneras en Alemania, es decir que en Francia por supuesto que hay un movimiento de hidrógeno muy potente. eh, ¿Y en qué punto está España? Pues España está un poco atrasada. Francia está muchísimo más adelantada, Corea muchísimo más. Yo he estado en Corea hace un mes y allí Corea, para el que no lo sepa, tiene 98.000 kilómetros cuadrados, no, alguno más, menos de 100.000 kilómetros cuadrados de superficie. Para comparar, Castilla y León tiene 98.000 kilómetros cuadrados de superficie. Eh, Corea son 50 millones de habitantes, nosotros somos 2,4, me parece, delegado de la Junta, por ahí. ¿No? Pues la misma superficie que Castilla y León viven 50 millones de almas y tienen una economía de hidrógeno potente. Están empezando y están apostando. Y nosotros tenemos una oportunidad enorme, digo Castilla y León, porque con ese espacio, con ese viento y con ese sol, somos capaces de generar hidrógeno de una manera rentable y con volumen. Eso es un poco otro de los mensajes que me gustaría
que nos quedásemos, que tenemos esa capacidad para generar. Sí, esa era mi pregunta. O sea, ¿por qué Burgos? Porque su apuesta es por Burgos. Bueno, primero porque soy de Burgos, pero ¿Qué tiene Burgos pues respecto a otros lugares? ¿Qué ventajas ofrece? tiene primero personas, que no se puede desarrollar nada si no hay personas comprometidas, talento, investigación, trabajo, personas, en definitiva. Y en Burgos somos gente que yo suelo hacer el chiste a mis clientes, aquí no tenemos playa, pues nos dedicamos a trabajar. Nos, nos, como no tenemos otros alicientes, pues nos vamos al laboratorio, a la oficina y empezamos a pensar a ver qué hacemos para mejorar. Porque el trabajo es eso, mejorar la vida de las personas. Y de eso tenemos buena materia prima. Evidentemente, pues hay que hacer cosas, hay que crear programas de formación, hay que atraer a los jóvenes a esa formación y hay que desarrollar actividad científica y de formación para que eso pase. Pero tenemos la materia prima, eso es lo primero. Después, evidentemente, el hidrógeno se genera con energía renovable. Tenemos energía renovable en condiciones. Somos uno de los... En Castilla y León se produce muchísima energía renovable y Burgos, no sé si es la segunda provincia de España en energía eólica. Me parece que nos gana Zaragoza. Pero tenemos todavía muchos emplazamientos que no se utilizan porque no hay punto de acometida de la red para desahogar la energía. O sea que tenemos eso. Tenemos empresas comprometidas, tenemos empresas tecnológicas en la provincia, empresas que, que están apostando por desarrollar tecnología. No solamente nosotros, hay bastantes empresas que trabajamos para desarrollar tecnología, para desarrollar aplicaciones, etcétera, etcétera. Y por último, pues tenemos esa necesidad de hacer cosas, no nos queda más remedio. ¿Tenemos posibilidades de formar a profesionales aquí, de convertirnos en esa punta de lanza, en un territorio idóneo, tanto por disponer de ese capital bien formado? Tenemos terrenos, tenemos ganas, ya veo que sí. ¿Qué nos falta? Pues nos falta primero creerlo. No sé si os acordáis de cómo ganó Obama las elecciones. Yes, we can. O sea, eso es lo primero. Tenemos que creernos que somos capaces. Y a partir de ahí, pues trabajarlo. O sea, ahora mismo hay todo lo que es el PERTE del hidrógeno, hay bastantes apoyos. No es nada fácil, porque si os leéis los PERTES y demás, es muy complicado conseguir eh, los fondos para hacerlo. Pero desde luego, quedándonos sentados cruzados de brazos, no los vamos a conseguir. Hay oportunidades y hay que perseguirlas. El primer paso ya está dado. El primer paso ya está dado, ya hemos creado una asociación castellano-leonesa para perseguir el hidrógeno. Hoy precisamente ha empezado a trabajar su gerente. Lo hemos creado en principio 4 entidades. La Fundación de Caja Burgos es la presidencia porque es quien tiene entre sus fines pues contribuir al desarrollo económico de nuestro tejido industrial y el objetivo es que en esa asociación pues nos juntemos las empresas, las personas, las entidades
que estamos intentando que el hidrógeno sea una realidad para nuestro futuro y que pongamos a Burgos en el mapa, a Burgos y a Castilla y León en el mapa del mundo del hidrógeno. Estamos, todos los que estamos aquí, creo que estamos más o menos convencidos de que puede ser uno de los motores. ¿Qué podemos hacer? Aparte de apoyar así con entusiastamente esta iniciativa que surge en principio en la persona de Andrés Hernando. A ver, a ver, nosotros lo que cada uno desde su punto de vista, a ver, nosotros por qué estamos aquí, porque nosotros desarrollamos tecnología de alta presión y resulta que el hidrógeno necesita comprimirse a muy alta presión. Pues, pues vale, es en lo que estamos. Pero hay otras Hacen falta más industrias, imagino. por supuesto, hace falta. Es una tecnología, el hidrógeno es una tecnología complicada. El hidrógeno, para que nos hagamos una idea, eh, en el acero normal se escapa. O sea, un tubo de acero normal le llenas de hidrógeno y el hidrógeno se escapa de ahí. Es para que nos hagamos una idea de lo que, de lo que es el hidrógeno. El hidrógeno es un gas muy difícil de gestionar. Entonces hay que desarrollar tecnología para contenerlo, para comprimirlo, para utilizarlo, para todo, porque estamos, o sea, en mantillas. Y yo no sé si hemos recogido alguna pregunta, ha estado todo clarísimo. Si podemos leer alguna pregunta de las personas que están aquí ahora reunidas, no tenemos ninguna pregunta a formular. Allí hay alguna. Allí, un momento, a ver si me la acercan. Debe haber otra por ahí. Allí hay alguna más. Sí, alguna más ahí. La pregunta es si han trabajado o trabajan con CO2, y esto, como no conozco la palabra, me van a perdonar, ya hay personas que conocen el tema. Supererítico. Supercrítico. Supercrítico, pues la hace, está supercrítico. ¿Han trabajado o trabajan ya con ese CO2 supercrítico? Sí, pero el CO2 supercrítico es un juego de niños. Comparado con el hidrógeno, no tiene nada que ver. El CO2 supercrítico se utiliza como disolvente. El CO2 supercrítico es, Rebeca, ¿qué presión es el CO2 supercrítico? 30 y tantos bares y tal. Entonces, es una situación, supercrítico no es ni gas ni líquido, es una mezcla de los dos. Entonces, el CO2 se utiliza sobre todo como disolvente. Cuando quieres quitar la cafeína del café, a ver, me estoy metiendo aquí, hay mucho científico en la sala que me va a poner, pero bueno, el CO2 supercrítico se utiliza sobre todo para ese tipo de cosas. Para quitar se puede utilizar para quitar la cafeína del café, se disuelve la cafeína y luego se seca el café y se queda sin café porque el CO2 lo disuelve. Pero eso, sinceramente, es un juego de niños comparado con comprimir hidrógeno para los usos de movilidad sostenible. ¿Se ha pensado en unir fuerzas con otras comunidades productoras de energía verde como Aragón? Sí, sí, de esto salimos todos juntos, salimos. O sea, lo que no podemos es ir cada uno a hacer la guerra por nuestra cuenta. En Aragón, por ejemplo, está ¿cómo se llama? La Asociación del Hidrógeno de Aragón, que llevan, yo no sé si son 30 años desarrollando, trabajando en el desarrollo de hidrógeno en Aragón y
son una referencia en ese sentido. Y tenemos... Bueno, a ver, no se trata de... Eso también me lo enseñaron a mí en primero de estrategia. No se trata de llegar el primero, se trata de llegar en el momento adecuado. Si llegas antes de que el mercado está preparado, eh, pues no. Lo que hay que llegar es el momento justo, ni tarde ni pronto. Una pregunta más, y es que el hidrógeno hay que transportarlo. ¿Las actuales infraestructuras gasistas servirán para hacerlo o hará falta una tecnología diferente? Me encanta que me pregunta porque es lo... Eh, a ver, la red de gas natural se habla de que puede transportar aproximadamente un 10% de hidrógeno, hasta ahora mismo un 5% en volumen de concentración de hidrógeno. Más no. Un 10% no está claro que pueda transportarse. Por eso es lo que contaba antes de que el hidrógeno en un tubo normal se escapa. Entonces, hoy por hoy, para transportar hidrógeno hay que comprimirlo, meterlo en camiones y transportarlo. El tubo de gas natural, las tuberías que tienen gas en España, están a 110 bares de presión. Nosotros hemos instalado en Mallorca una instalación, la primera instalación precisamente para Inagas, para producir hidrógeno verde, y lo comprimimos a 350 bares para llenar los camiones y transportarlo. Ese es un poco el planteamiento que hay hoy por hoy. En los próximos días nosotros vamos a publicar una nota de prensa. Hemos firmado un acuerdo con un cliente francés, que ya puedo decir el nombre porque nos lo han permitido, que se llama LHYFE, LHYFE, que pretende ser el líder europeo de la producción de hidrógeno. Entonces nosotros vamos a comprimir todo el hidrógeno que ellos produzcan. Ya hemos firmado el acuerdo y en los próximos días publicaremos la nota de prensa explicando que eso es así. Lo que vamos a hacer es precisamente comprimir todo el hidrógeno que produzcan para transportarlo a los centros de consumo. ¿Dónde están los centros de consumo en este momento? Pues están sobre todo en las empresas que utilizan hidrógeno gris, que hay muchas. Nosotros estamos montando ahora una instalación para eso mismo en Castellón, pero en Francia ya se está produciendo hidrógeno para muchas ciudades francesas. En París, por ejemplo, ya hay una red de taxis que funcionan con hidrógeno, por supuesto que funcionan con hidrógeno. Entonces esta empresa aspira a ser la generadora de hidrógeno verde. Mira ese hidrógeno. Sigo pensando que vamos tarde. Vamos. No, no, a ver, no nos quedemos con con la idea de que ya se nos ha pasado la hora. Hay gente que nos lleva a la delantera, pero estamos a tiempo de coger el tren. Hay mucho y mucho que hacer y oportunidades. Bueno, nos queda ya una última pregunta y es, como empresario, ¿qué sueño ha cumplido y qué le queda por cumplir? Ya no pueden quedarle muchas. Aparte de ver a Murcia Yo como tengo, capital del hidrógeno en España. a ver, yo hago un chiste. Yo sueño con que algún día la cerveza... Yo suelo decir que Martin Luther King tenía un sueño, yo tengo dos.
ahora tengo alguno más, pero yo tengo el sueño de que la cerveza y la leche que bebamos en el futuro sean tratadas por alta presión, no térmicamente. Hombre, claro, claro, claro. A ser posible, pero bueno. Muchísimas gracias, Andrés. Muchas gracias a vosotros.